Bien, y ahora sí ya comenzamos a desandar la propuesta periodística de este último día hábil del mes de septiembre, del noveno mes del año. Ya quedan muy pocas horas para entrar a octubre. Y como es habitual, decíamos, el último lunes de cada mes vamos a hablar del tema de salud con la visita del doctor Giraldo y Ondina Motura. Pero antes de comenzar a hablar sobre el tema de hoy, como ya es tradicional, todas aquellas personas que se conecten con nosotros, que nos manden un mensaje, van a poder participar del sorteo de los dos libros del doctor Giraldo y Ondina Motura, que aquí lo tenemos, para participar, como es habitual todos los meses, del sorteo, que van a poder ganar y leer tranquilamente estos libros que tienen mucha sabiduría, mucha información y que son importantes para poder, de alguna manera, tener información de primera mano sobre todas las medicinas alternativas. Giraldo y Ondina, buenas tardes. Bueno, como siempre, hoy vamos a hablar de lo que tiene el polen. Bueno, ¿qué se puede decir del polen? Sí, hoy vamos a seguir hablando de la República de las Abejas, ¿no? Que es una república perfecta. Ojalá los seres humanos imitáramos, ¿no es cierto?, la organización que tienen. Bueno, hay una cosa que la gente no conoce, que la mayoría que conoce, por ejemplo, y vamos a hablar del polen. Pero el polen existe gracias en gran parte a que existe el néctar, que fue anterior. ¿Qué es el néctar? Es una solución acuosa, más o menos con azúcar y aminoácidos, iones minerales, sales, que la flor produce. Hay una imagen, la 16, la imagen 16. Incluso al polen. 16. El polen, la secreción del néctar es como que fuera un regalo que le hace la flor por la polinización que hacen, y el transporte que hacen las abejas y otros insectos, ¿no es cierto?, del polen. Porque al llevar el polen, que es la simiente masculina, a escala humana sería el espermatozoide, ¿no es cierto? Entonces, para que vengan y lo busquen, primero vienen buscando el néctar, que es dulce. Como es acuoso, se ensucian las patitas y en las patitas se pega mucho el polen, ¿no es cierto? Va a otra flor y entonces se junta con el gameto femenino y surge la nueva planta. Indudablemente que es un rebusque de la naturaleza, ¿no es cierto? Por eso el néctar es en realidad una secreción de la flor, no es producto de la abeja. La abeja va buscándolo y entonces logra, ¿no es cierto?, favorecer la polinización. Recuerden lo que dijo Einstein: el día que el hombre haya matado la última abeja, la humanidad va a tener poco para vivir. Creo que es una sabia reflexión, ¿no? Sí, sí. Bueno, decía... Ahí en la imagen están los dos, los nectarios florales y extraflorales. Porque, como decía, no es, o sea, originariamente, antes de la polinización existían las plantas, plantas antiguas, que liberaban las secreciones en exceso que tenían por medio de nectarios también, que eran los nectarios extraflorales. Después, cuando se generaron las flores y se generó, o sea, había polinización, pero no de la forma como la conocemos hoy en día, y se generó la polinización por medio de las flores, cuando fueron avanzando las plantas, ahí sí se generaron nectarios dentro de las flores, por dentro de los pétalos. Por eso quería mostrar los nectarios florales y los extraflorales, porque son anteriores a la generación de las flores, en las plantas antiguas. Bueno, eso claro, las plantas modernas son fanerógamas, las clasificó Linneo en 1700 y pico, antes de la Revolución Francesa, porque dijo, hay flores que muestran su sexo, flores nudistas, ¿no es cierto?, y flores que lo tienen escondido. ¿No es cierto? Por eso las fanerógamas, fanero quiere decir mostrar en griego, y gamo, sexo. Y las otras, la criptógama, cripto quiere decir oculto, como el higo y otras que florecen sin que se vea. ¿No es cierto? Por eso. El polen ese que tiene Giraldo allí, ¿es el polen? Sería el polen. Ahí está el polen, ¿ves? Ahí lo tiene.
Eso ya lo va a tomar la grúa. Dejémoslo ahí, ya lo va a tomar. Claro. Eso está en estado sólido, por decirlo así, ¿no? Sí, lo que ocurre, si ponemos la imagen 4, si podemos empezar a pasar las imágenes para ir explicando. Ahí tenemos los... En el polen se encuentran casi todas las vitaminas. En cada vuelo una abeja lleva a la colmena 15 miligramos de polen en 2 pelotitas. Para conseguir recolectar 1 kilo de polen, una abeja debiera realizar 60.000 vuelos. La única forma conocida de aprovechamiento del polen de las flores por medio de la abeja melífera. Todavía no se ha conseguido recolectarlo de otra forma. Las abejas, mediante la recogida del polen, aseguran la polinización en más del 60% de las flores de diferentes especies vegetales. ¿Para qué sirve? Ayuda a recuperarse en los casos de anemia o debilidad. Aumenta la resistencia ante las enfermedades. Es buen regulador intestinal. Se recomienda en embarazo y lactancia por su poder remineralizante. Ayuda a recuperar el apetito en la persona convaleciente y muy débil. Y también es útil en los diabéticos porque regula los niveles de glucosa. Ahí vemos cómo las abejas, en la imagen anterior, si puede ser, la de la flor, ahí tenemos las anteras, los filamentos, y la antera, que es lo amarillo, los filamentos es lo verde. Ahí están los granos de polen de la planta, ¿no es cierto?, que serían las gametas masculinas en la planta. Puede ser que en una planta estén el ovario y la parte femenina y la parte masculina, o puede ser que estén en distintas flores. Entonces ahí es cuando necesitamos de la polinización. La polinización puede hacerse no solamente por abejas, puede hacerse por el aire. En ese caso las flores no son tan floridas y tan llamativas, justamente porque no necesitamos que sean atractivas para los pájaros, porque pueden hacerlo no solamente las abejas, sino hay otros insectos que vamos a ver más adelante que también lo hacen, y hasta los murciélagos también, y los roedores también se encargan de la polinización de distintas de algunas plantas. En ayuna es un tesoro para la salud. ¿Nunca lo probó? No. Si se anima y tiene... Esto así en ayunas. En realidad lo mejor es disolverlo, activarlo como dicen, disolverlo en algún líquido, no caliente, no muy caliente, puede ser tibio o frío. Lo ideal es tibio, como un tecito tibio. Uno lo disuelve, son 1 a 2 cucharadas de postre por día, aproximadamente, entre 10 y 20 gramos por día, en adultos, ¿no? En niños es menor cantidad. No se recomiendan lactantes, pero en niños un poco más grandes sí se puede dar entre la mitad, un chico de unos 12 años, y menor puede ser 1/3 de esa dosis. Ondina, te pregunto, esto está en estado sólido, y aquello que tiene Giraldo es lo mismo. No, es lo mismo. Ah, es lo mismo. Es lo mismo. Se presenta, yo lo que les decía, en la imagen 4, en la imagen 4, ahí vemos cómo tenemos la parte femenina y masculina. Ahí en una flor tenemos un caso de una flor que tiene la parte femenina y masculina. Tenemos los ovarios y las anteras con los granos de polen. Si vamos al siguiente, ahí está el nectario debajo, que es lo que atrae. No solamente el color le atrae la forma a las abejas, sino que también le atrae el néctar, ¿no es cierto? Si pasamos a la otra imagen, ahí vemos cómo se produce la polinización de una planta a la otra, de una planta femenina. Se llevan las gametas masculinas hacia una planta femenina y se produce la fecundación. Luego se va a formar a partir de eso la semilla, y del ovario se va a formar, a partir del ovario se va a formar el fruto. Si seguimos la otra imagen, ahí vemos que hay distintos tipos de polinización abiótica, o sea, sin vida, que sería por el aire o por el agua. Hay ciertas plantas que no son las más comunes, pero que se produce por el agua como transporte, y la polinización biótica, que ahí tenemos los distintos tipos de polinizadores. Tenemos moscas, en ese caso, en vez de ser plantas que tienen rico olor, como las flores que tienen rico olor, son flores que tienen olores feos para que atraigan a las moscas. Y después tenemos distintos tipos de insectos, entre ellos las abejas, y tenemos murciélagos y también el colibrí, por ejemplo, distintos tipos de pájaros, los que se encargan de la polinización. Si seguimos con la otra imagen, con la siguiente,
Ahí tenemos las distintas especies que es muy bueno tenerlas en el jardín para favorecer la polinización, porque son muy atractivas y no es casualidad. Las flores son muy lindas, como por ejemplo la de las asteráceas, como el diente de león que está ahí abajo a la izquierda, o tienen olor rico, como la lavanda que está en el medio. Estas son las plantas, tenemos la borraja ahí arriba, el girasol, la margarita, el eucalipto, lavanda, zarzamora. Ahí abajo tenemos diente de león, caléndula, tomillo, menta. Son todas, o tienen olor rico o flores vistosas. Justamente por eso es que favorecen la polinización. Entonces, todas las plantas no son solamente eso, hay un listado enorme, pero para que tengan en cuenta la gente que si uno quiere favorecer la polinización en el jardín, uno tiene que tener algunas de estas plantas, ya sea con flores muy vistosas o con fragancias muy ricas, con aceites esenciales. Para la próstata es extraordinario el efecto. Después seguimos un poquito adelante. Ahí llegamos a los beneficios. Este es el grano de polen. Como sale de la planta, sería la gameta masculina, gametofito, no que quiero meter, pero en realidad gameta se habla en el ser humano, es gametofito masculino, serían los granos de polen. Seguimos, ahí vamos a llegar a los beneficios y ahí hablamos en detalle. Seguimos un poquito más adelante. En la otra, ahí tenemos que tiene 2 capas, tiene esporopolenina, que es la sustancia más resistente que existe en la naturaleza. Por eso hay estudios de palinología que estudian los restos fósiles. En los restos fósiles se busca polen para darse cuenta cuáles son las plantas que hubo en la antigüedad. Gracias a que tiene la esporopolenina, que es una de las sustancias más resistentes, la sustancia más resistente de la naturaleza. Ahí están es una fecundación doble, a diferencia del ser humano. Seguimos, por eso hay dos núcleos generativos. Y hay distintos tipos tienen aberturas, por eso se llaman porados, colpados. Hay distintos, pero no me voy a meter en eso, pero hay distintas unidades, pueden ser de a una unidad de grano, pueden agruparse en másulas, como en las orquídeas, que el polen están apelotonados. Esta forma de polinios también, mónade, díade, depende de la especie, de eso depende cómo se van a agrupar los granos de polen. ¿Seguimos? Ahí tenemos distintos granos de polen, que ahí, por ejemplo, el 5 es el grano de polen de las malváceas, como la malva, el algodón. El 6 de las solanáceas, como el tomate, la berenjena. Entonces ven cómo depende de la especie con las características del grano de polen. Seguimos. Hay los distintos colores, el color del polen, por eso tiene distintos colores. Y acá no es como la miel, que lo mejor sería una miel que sea unifloral. No, acá es buenísimo porque juntamos propiedades de muchas plantas. Variado el color. Variado el color. Está bueno que, si eso significa que hay muchas plantas involucradas ahí. Si seguimos, ahí lo que ocurre es que... discúlpenme que volvamos a la 3, a la imagen 3. Ahí vamos a ver la imagen de una abeja en la imagen 3. La imagen de una abeja, ¿cómo hace con el tema del polen? Ahí está, recoge el polen, va a buscar el néctar, ahí por arrastre agarra, tiene unas estructuras en las patas posteriores, y ahí agarra el polen, los granos de polen, gametofito masculino, milimétricos o micrométricos, ¿no? Y lo juntan en las patas, y ahí ven los acúmulos, esos amarillitos son los acúmulos de muchísimos granos de polen, ¿no es cierto? Los aglutinan, mezclándolo con enzimas de su saliva y con un poco de néctar, y eso lo trasladan en las patas. Con eso son esas cositas amarillas que traslada la oveja. Entonces seguimos más adelante. Ahora sí seguimos. Yo todos los días levantarme hago esto. Ahí. El anterior, el que pusieron la cajita, esa es una trampa de polen. Ahí está. ¿Ve? Las trampas de polen. Eso blanquito con agujeritos, ¿qué es lo que hace? Entra la colmena la abeja, y como pasa ella, pero se van a quedar pegadas, los cositos de polen no van a pasar, porque son como 2 bolsitas que ellos traen, se caen por la rejilla esa y caen en el cajón de abajo. Entonces, entran en la colmena, pero no pueden entrar sin dejar el polen ahí. ¿El polen qué es? Va a ser el alimento para la cría, ¿no es cierto? Para las larvas. Y uno dice, pero bueno, entonces lo estamos dejando con hambre a las pobres larvas. O sea, ¿qué es lo que pasa? El 80% de las abejas se encargan de hacer miel, y el 20% polen.
¿Qué es lo que pasa cuando las abejas se dan cuenta que están perdiendo, con este proceso están perdiendo polen para la cría? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Entonces, de parte de esas que hacían miel se transforman en abejas que hacen polen. ¿Me explico? Como para compensar. Entonces, de esa forma pueden mantener bien a la cría, ¿no es cierto? Y dentro de la colmena lo que se forma es el pan de abejas. Si seguimos más adelante en las imágenes, claro. Ajá. Si seguimos más adelante, en donde está ahí abajo, es una estufa porque hay que desecarlo, ¿no? Ahí tenemos, esa es una estufa. Y ese es el grano de polen apícola, por definición, es lo que uno consume, que es lo que tenemos acá. Eso que están de todos colores, que es una imagen ficticia, ¿no es cierto? Porque son los gametos fitomasculinos. Ellos los apelotonan. En esos granos de polen apícola hay alrededor entre 100.000 y 5 millones de estos granos ahí. ¿Me explico? Esto es muy microscópico. Esto no, esto ya no uno lo puede ver, ¿se entiende? Hay entre 100.000 y 5 millones de granos de la izquierda, ahí arriba. ¿Se entiende cómo es sí. Todo apelotonado con enzimas y que eso nos ayuda también a poder digerirlo mejor, esas enzimas que aportan la abeja y néctar. Hablando de digerir, hay mucha gente que pregunta que le da mucha acidez ingiriendo el polen así. Sí, encima es bueno tomarlo antes de las comidas. A ver, siempre en ayunas. Sí, mejor es en ayunas. Pero se puede tomar después se va a absorber menor cantidad de los nutrientes, pero se puede tomar después de la comida. Tiene más nutrientes cuando uno lo adquiere, obviamente, siempre mejor antes de las comidas. Pero le provoca la acidez. Pero si le provoca acidez, puede tomarlo después, para que no, se va a absorber un poco menos, pero no es que no se va a absorber nada. Un puñado hay que hacer, no hay que exagerar. Es 1 a 2 cucharadas de postre. Una cucharadita de té. De postre un poquito más grande. Es como la que ahora le llaman sopera. Bueno, esta sería una sopera. Sí, un poquito más grande que una sopera. Eso es un poquito más grande que una sopera. Es como las soperas de antes, digamos. Las soperas de ahora son como de las de postre de antes, son un poco más chicas. Son más o menos entre 10 y 20 gramos. Una y dos serían 10, alrededor de hasta 20 gramos por día. 10 a 20 gramos, si uno lo pesa, por ahí para ser más exacto. Hay un trabajo que habla de los RH negativos, el trabajo de parto, las mujeres RH negativos, que tomando polen no tienen problema. Es decir, que van a surgir, eso para mí es nuevo. Sí, hay cuidado, o sea, yo no me arriesgaría, la verdad. No me arriesgaría porque... Amarilla, sí, no, pero eso no, la verdad que no me arriesgaría, o sea, pero quiero decir de que no, pero tomando polen... Quizás hay estudios, pero lo mismo, hay que aplicarse las gamma-globulina que corresponden después del primer parto, cuando la madre es RH negativo y el hijo es... Bueno, pero eso es un caso Eso es un estudio que se ha hecho, pero ojo, hay que tener cuidado con lo que uno dice porque no se tome. La pregunta sería, ¿este polen, esto que estamos viendo, de lo cual ustedes nos están hablando, es para cualquier persona? Sí, pero no en lactantes. Hay artículos que plantean de que no se recomiendan embarazadas. Hay artículos que dicen que sí. Sea alérgico a la planta con la que se hizo. Y el hecho ¿Cuál sería la planta esa puntual que sería alérgico? Lo que pasa es que lo que hay que hacer en el caso de los alérgicos, hay que pasárselo por acá, un granito. A ver si hay una reacción alérgica. Hay que refregárselo para mucha probar. Gente a lo mejor no lo sabe hasta entrada Tal cual, hay alérgico que le puede caer mal y que le puede dar una reacción alérgica. Una forma para probar es pasárselo por el antebrazo y ver si genera un granito de eso, para ver si genera una roncha, una urticaria, algo. Yo toda la vida lo receté y nunca tuve un caso de alergia al polen. No, yo al polen al propóleo he tenido 2 casos que... Y aquellas personas, pregunto, por ejemplo... Pero pueden desensibilizarse, o sea, empezar con dosis más pequeñas, aumentando, por ejemplo, una cucharadita chiquita de café un día y luego aumentar las después cantidades. Ir aumentando las cantidades. Algunos proponen eso para desensibilizar. Personas que tienen un complejo vitamínico o pastillas para bajar el colesterol. Ahí se recomienda menos. Se recomienda menos dosis cuando uno está tratado por alguna enfermedad crónica, se recomienda menos cantidad. Y otra cosita que es importante, que si está anticoagulado no se puede. Otro detalle. Porque activa al sistema fibrinolítico, que es una cosa buena que tiene, pero si la persona está anticoagulada, el paciente está anticoagulado, con Sintrom o con otros productos por ahí más nuevos, no puede consumir el polen. Entonces, los lactantes, como les decía, en la embarazada hay artículos que plantean que no.
En los alérgicos, pero teniendo todos esos cuidados, se podría llegar a, pero teniendo todos esos cuidados, cuando están medicados para medicamentos para enfermedades crónicas, por ejemplo, se recomienda tomar menos cantidad. Por ejemplo, se da para la depresión anda bien, pero si uno tiene triptofano, y que es el precursor de la serotonina. Y muchos de los antidepresivos son inhibidores de recaptación de serotonina, entonces en esos casos se recomienda tomar menos que la dosis normal. Y a los anticoagulados. Entonces esos serían los casos en los que no hay que darlo, o hay que tener precaución, como les decía. Bueno, y no excederse de la cantidad y estar atento a la reacción del cuerpo, ¿no? Tal cual, hay que estar atento. Pero si no le da alergia, a los alérgicos le hace bien, porque tiene quercetina, y lo mismo que tiene el propóleo, la cebolla morada, el sauco, tiene una molécula que se llama quercetina, que es un flavonoide, que es buenísimo para las alergias porque hace que no se degranulen los mastocitos, que son los que largan la histamina y que largan todo la reacción de tipo alérgica. Entonces, hay que cuidar en el caso de ser alérgico, las precauciones que dije, pero en el caso que no sea alérgico al polen y es alérgico, tiene un componente alérgico a la persona, y no le cae mal, puede aplicarlo justamente como antialérgico. ¿Qué más podemos conocer del polen? Ajá. Si seguimos un poquito, seguimos abajo. Bueno, esos son los componentes, pero yo hice otro, porque en Internet hay mucha variabilidad, y es obvio que haya variabilidad porque es algo natural, de origen natural, es muy diverso. Seguimos en el otro, porque yo hice un resumen de una publicación para tener los datos certeros. Esto se relaciona mucho con las aplicaciones clínicas. Tiene el ácido linolénico, que es el omega 3, y tiene fitosteroles. Esos dos van a ayudar, entonces, esos dos ayudan a bajar el colesterol. El colesterol malo es subir el colesterol bueno y reducir los triglicéridos. El omega 3 se usa mucho, por ejemplo, el aceite de la chía, por ejemplo, se usa mucho el omega 3 en general, o el aceite de pescado, para bajar los triglicéridos y el colesterol. Entonces no es verso que pueda ayudar, sino que justamente ahí está demostrado y que tiene una buena cantidad. El porcentaje es bastante bueno. Los valores puse 5 cuando está en fresco y 13 cuando está ya después de haberse desecado, ¿no es cierto? Después, quercetina, que tiene un efecto antialérgico. El ácido clorogénico, que tiene efectos a nivel metabólico, a nivel hepático. El ácido oleanólico, que tiene el olivo, la hoja de olivo, para bajar la presión, tan conocido que es para bajar la presión. Vitaminas, las liposolubles A, D, E, y las hidrosolubles también. Tiene inositol, por eso sirve para el síndrome premenstrual. El inositol, en lo que es en la medicina ortomolecular, está muy de moda ahora para el síndrome premenstrual, y el polen tiene inositol. Tiene mucho zinc, que el zinc es conocido que sirve para la próstata. Al tener zinc, que ya es conocido porque reduce la división celular a nivel de la próstata, en la hiperplasia prostática benigna. Al tener esteroles, los esteroles van a inhibir la 5-alfa reductasa, que es la que hace que se forme una hormona más poderosa que la testosterona, que es la 5-hidroxitestosterona, que es la que genera la hiperplasia benigna de próstata. Es antiinflamatorio, porque el omega 3 tiene efecto antiinflamatorio, tiene los flavonoides, que también son antiinflamatorios. O sea que es poderoso antiinflamatorio. Por eso en la próstata sirve por distintos mecanismos. Por el hecho que es antiinflamatorio, porque hay un mecanismo inflamatorio en la hiperplasia prostática benigna, y por el zinc que tiene, por los esteroles que van a inhibir la 5-alfa reductasa, o sea, por distintos mecanismos ayuda a la próstata. Por eso es tan conocido el efecto en la próstata, ¿no? ¿Vos querés decir algo de la próstata? Bueno, lo que quería decir, ¿no es cierto?, de que yo prácticamente no he tenido problemas nunca con el polen, ¿no es cierto? Nunca. No. Sobre los beneficios, comentá, por ahí si querés comentar. Sí, los beneficios ya lo sabemos, ¿no es cierto? El polen, ya lo estuve diciendo. Ahí tenés el de beneficio. En la última imagen están resumidos. Ajá, la última. Ahí está. Ergogénica, o sea que da energía. En los deportistas es muy usado. Adaptógeno. En las anemias, no solamente las ferropénicas. Para el intestino, la osteoporosis. Desintoxicante hepático, porque lo que había dicho. En la osteoporosis, porque tiene mejor absorción. El calcio que tiene se absorbe mejor que de otros alimentos, igual que el hierro. Tiene vitamina D en su contenido, como le había dicho. Fitoestrógenos e inositol, por eso que se usa, es muy buen compañero en la menopausia y en el síndrome premenstrual. En la próstata, por todo lo que yo ya le había resumido. En la dislipemia,
también por lo que le había dicho. Claro, aumenta el HDL. Aumenta el HDL y reduce el LDL. Claro, y los triglicéridos también por el omega 3. Tiene kenferol, que es un flavonoide que fortalece, inhibe enzimas que destruyen los vasos sanguíneos, entonces fortalecen los vasos. Por eso mejora el asunto de las alergias. Claro. Y después el alcohólico. En la abstinencia por el alcohol también, porque tiene... miel también se logra. Tiene una cucharada de miel cada hora. Claro, porque... Cada media hora se daba. Y el tipo dejaba de pedir alcohol, ¿no es cierto? Claro, pero aparte... El adicto. Tiene mucho complejo B, y el problema del alcohólico, que tiene deficiencias, más que nada en la de la tiamina, la B1, entonces, y esto tiene dentro de las vitaminas B1, entonces ayuda a suplir las deficiencias vitamínicas. Tiene triptofano, entonces en la depresión, como les decía, es excelente. Tiene mucho selenio, que es lo que está arriba, estimula el sistema inmunológico con mucho selenio, y tiene mucha cantidad de selenio. No es que uno diga, bueno, tiene un poquito, algo me ayuda. No, no, no. Tiene una buena cantidad, una buena dosis de selenio. Si uno se consume 2 cucharadas por día, ahí tiene una buena cantidad de selenio, de carotenoides también, entonces para la vista sirve. Tiene 20 veces más que la zanahoria, si uno compara peso en peso. O sea, lo que pasa es que uno va a comer más zanahoria que polen, obviamente. Pero si compara peso en peso, tiene 20 veces más que la zanahoria, más cantidad de carotenoide que la zanahoria. Entonces para la vista, aparte tiene riboflavina, que es una vitamina que también sirve para la vista. Entonces o sea, no, realmente yo quería buscar bien la composición de publicaciones, como para, no de lo que aparece en internet, en dibujitos lindos y nada más, sino en las publicaciones para ver cuál es la realidad. Y sí, uno ve que las cantidades son, no es que a uno le parezca que es placebo, que uno se siente mejor y es placebo, no, realmente las cantidades que tiene son interesantes. Y bueno, por eso queríamos hacer un resumen del polen. Bueno, veo que es bastante interesante el tema polen, y ante cualquier duda hay que consultar con obviamente, un médico. Obviamente. ¿No? Y el tema de las alergias... Ustedes de verdad siempre miel, y fue raro la vez que consumieron azúcar. En mi casa azúcar no es. Era miel y jalea real y polen, ¿no es cierto? Ahí está. Yo polen, por ejemplo, me hago un tecito, lo que pasa es que le pongo miel... hago un té que al ponerle miel se entibia, porque la miel la tengo en la heladera, entonces se entibia, y ahí queda una temperatura ideal como para ya poder disolver el polen, y ahí se absorbe bien. Bueno, quedaron muchas preguntas de la gente, pero ya tenemos los ganadores también de los 2 libros del doctor Giraldo y Ondina Motura. Milagros, cuyo DNI termina en el número 540, y Mirta, cuyo documento termina en el 003, son los ganadores de los libros de Ondina y de Giraldo, que lo pueden venir a retirar por administración de nuestro canal en el horario comercial de todos los días, de lunes a viernes. Bueno, ¿cuál es el próximo tema para dentro de 30 días? Para que la gente también vaya tomando nota y tengan en cuenta el último lunes del mes de octubre. ¿El próximo tema? ¿Cómo? El próximo tema. Bueno, va a ser el último lunes de octubre. ¿Qué tema? ¿Qué tema? Lo dejamos en sorpresa. Y ahí vamos a seguir, vamos a hablar de la miel. Hablamos del polen, vamos a hablar de la jalea real. Bueno, el otro vamos a hablar del propóleo. Del propóleo. De la pitoxina. Del propóleo, falta. Listo. Propóleo, bueno, falta. Vamos a ver jalea real. Propóleo también. Y el propóleo. Jalea real. Una cosita que me parece muy interesante, porque no hay mucho para eso. Sirve para levantar el apetito. Que eso es interesante, porque cuando uno busca qué dar a un paciente que necesita que le levante el apetito, medio que no hay tanto. Pero lo que sí no hay que darle enseguida antes de la comida, hay que darlo 1 hora de separado, porque si no, tiene un 40% de hidrato de carbono promedio, entonces va a generar saciedad. Pero si uno lo da 1 hora antes o más alejado de la comida, antes, pero 1 hora alejado, aumente el apetito. Eso es interesante porque no hay tanto como para aumentar el apetito. Ondina y Giraldo, gracias por venir, y las puertas siempre están abiertas. Bueno, Bárbara. Gracias por estar. Gracias a usted. Pasaron 33 minutos de la hora 15, como es habitual en este comienzo de semana, último día hábil del mes de septiembre. Hacemos el pase con el colega